mostrará su propósito para tu vida. Este es el tiempo de la prédica y nuestra predicación del día de hoy, hace 8 días empezamos a compartir una serie que se llama, ¿cómo se llama? Una serie que se llama Fuera de Serie. Tal vez hoy voy a alcanzar a mirar un par de cosas más, espero poder terminar algunas cosas que son importantes que usted las pueda escuchar, pero hoy nuestra fuera de serie es, y tenemos aquí nuestra imagen fuera de serie, pero la serie de hoy o el tema del día de hoy es recargado. Y recargado, no sé si usted tiene como una imagen acerca de cuando a usted se le baja la batería en su celular, ¿qué le pasa? Usted se empieza como a angustiar, ¿no es cierto? Ay, me voy a quedar sin batería, y a veces está uno en la calle y como que no tiene una batería extra y entonces usted empieza a decir, bueno, ¿dónde me voy a recargar mi batería? Ojalá me alcance para poder hacer los mensajes, para que si me llaman poder contestar. Y cuando usted llega a su casa o cuando usted llega a un lugar donde puede conectar ese cargador de su celular, ¿usted qué es lo que hace? Usted casi que inmediatamente lo enchufa y conecta a su celular y vuelve y lo recarga porque usted sabe que necesita tener su celular recargado. ¿A cuántos les ha pasado algunas que se quedaron sin batería, que se quedaron sin celular y fue como una tragedia? Casi que una tragedia. Ay, venga, sean sinceros, yo sé, como no les veo la cara, pues entonces no. No, no es cierto, eso solamente al pastor le ha pasado. Una vez tenía una cita con mi esposa en Centro Mayor, no me acuerdo qué era lo que íbamos a hacer, y me quedé sin batería, no tenía cargador, no había esos, ahora en los centros comerciales hay estaciones para que uno, pero igual tienes que llevar el cargador, ¿no? Entonces no, yo no tenía el mío, y de esas cosas que yo perdí la buena costumbre en temporadas finales, estuve diciendo cómo cuando éramos más jóvenes nos aprendíamos los números de teléfonos de todos los del colegio, de todos los amigos, pero hoy en día es complicado y yo la verdad tengo que confesarlo, ya me sé más números, pero en ese momento no me acordaba sino el número de Natalie. Y entonces yo fui y busqué allá uno de esos que venden minutos y le dejan un favor, una llamada, y no sé qué, y llamé a Fay, me quedé sin batería, ¿dónde estás? Porque no había forma de cómo encontrarnos. Ese día casi fue tragedia, ¿no? Ok. Entonces, es una tragedia cuando nosotros no podemos reconectarnos con aquellas cosas a través de las cuales Dios está tratando de llamarnos la atención. Es una tragedia cuando la palabra es predicada, pero se convierte en una tragedia cuando la palabra es ignorada. ¿Entiendes? Pero es una gran bendición y usted puede vivir ahí conectado con lo que en verdad usted necesita estar conectado. Y hemos puesto muchos ejemplos de cómo una persona es capaz de verse toda una serie de muchísimos capítulos, toda una temporada de muchísimos capítulos de una serie de televisión, así casi que de seguido, porque necesito saber quién fue el que mató a la muchacha, quién fue el que finalmente estuvo allá y la violó y la escuartizó y todas esas cosas. Yo necesito saber, o sea, y toca ver toda la serie, toda la temporada para saber quién fue. Y tenemos tiempo y nos dedicamos, pero cuando tenemos que dedicar tiempo para estarnos recargando de aquellas cosas que en verdad nos nutren y que en verdad nos hacen a nosotros crecer y que en verdad nos hacen a nosotros diferentes, ahí ya hay un desbalance, porque ahí nos cuesta leer 2 libros de la Biblia. Quería mostrarles de alguna manera que nosotros necesitamos mantenernos constantemente en una recarga de nuestro espíritu, en una recarga de aquellas cosas que nosotros sabemos que nos edifican y que nos van a mantener a nosotros firmes contra las acechanzas del diablo. Le voy a contar la última noticia. La última noticia es que el diablo no ha parado, el diablo sigue trabajando para ganarse todas las almas que pueda, ni siquiera para ganarse, para robarse todas las almas que él pueda y llevárselas para el infierno. Oye, ¿sabías eso? El diablo está trabajando en sus hijos para desviarlos de la verdad. ¿Sabías eso?
El diablo está trabajando para robar tus finanzas. ¿Sabías eso? El diablo está trabajando para traer síntomas de enfermedad a tu cuerpo y llevarte a una situación terrible donde pierdes la esperanza. El diablo está trabajando para esas cosas. El diablo está lanzando todo el tiempo dardos a tu cabeza diciéndote tú no vas a poder salir adelante, mantente en tu depresión porque finalmente eso te va a causar la muerte y tú te vas a ir de este mundo y nadie te va a echar de menos. El diablo está trabajando en esa forma. El diablo está trabajando para poner enemistad entre los hermanos. ¿Sabías eso? Es que a veces como que se nos olvida porque como que nosotros nos metemos dentro de una burbuja donde pareciera que nada está sucediendo. Anoche tuve oportunidad de ver un rato ahí un especial de National Geographic de Seúl, de Corea del Norte. Qué cosa tan impresionante. Esta es una nación diabólica. Esta es una nación que roba con robos cibernéticos de una manera que se han vuelto tan hábiles. Tienen una clase social que rodea a su presidente, a los únicos que tienen bien, pero a todos los demás la pobreza es una cosa que a nosotros, ninguno de nosotros imaginamos. Porque nosotros vivimos como en una burbuja y nosotros creemos que nosotros lo tenemos, estamos bien y que no hay necesidad de saber otras cosas. No, a veces necesitamos extendernos un poquito más en esas cosas. Quiero empezar diciéndoles, esto fue solamente una introducción, quería llamar su atención y ya tengo su atención. Gloria a Dios. Cuando hablamos de ensanchar, cuando hablamos de correr la tienda, de extender la tienda, cuando hablamos de estirar las cuerdas, cuando hablamos de afirmar las estacas, de correr las estacas y afirmarlas, cuando estamos enseñando sobre un tema como este, una de las primeras cosas que usted tiene que saber es que eso no funciona por tronar los dedos. Es que eso no va a pasar por tronar los dedos. Eso no va a pasar porque los demás se van a mover. ¿Sabías? Que quien tiene que empezar a hacer cambios, que quien tiene que empezar a hacer ajustes, que quien tiene que empezar a sacar cosas del corazón que no le sirven, que han sido disciplinas equivocadas, erradas, quien tiene que hacerlo es usted. El primero que tiene que empezar a trabajar para tomar medidas, el primero que tiene que empezar a reconocer en qué áreas está fallando, en qué áreas es débil, en qué áreas necesita que la presencia del Espíritu Santo venga y lo ministre, lo toque, lo golpee, lo sacude. El primero que necesita saber eso es usted. Lo bueno de que usted sea miembro de esta iglesia Tiempo de Transformación y lo bueno de que usted esté reuniéndose a través del medio de comunicación, nuestro canal de YouTube o el presencial, lo bueno de que usted sea miembro es que le estamos predicando una buena palabra que está con la intención, está expuesta para que usted, la intención es que usted sea el que tome las decisiones de cambiar. El primero que debe de decidir dar el paso de ser ensanchado es usted. Usted nunca va a ir a ninguna parte donde su corazón no esté. Usted nunca va a ir donde su corazón no ha estado, donde su corazón no desee estar. Y entonces hace 8 días yo estuve compartiendo con ustedes varias cosas que tenían que ver con esto de ser ensanchados y yo les hablé también de ese hombre o mejor de la enseñanza que hace Jesús, de cómo un personaje construyó sobre las rocas y su fundamento no es el correcto, pues obviamente cuando venga la tempestad usted va a ver ruina en su vida porque construir sobre la arena es la peor inversión que uno puede hacer. Yo recuerdo cuando nosotros empezamos esto, los huecos que se hicieron, esto es un terreno inclinado, entonces en la parte de adelante no tocaba ahondar tanto, pero aquí en esta parte nos tocó hacer huecos como de 2 metros y pico de profundo.
para que ese fundamento nos sirviera y pudiéramos construir de ahí para arriba. Entonces, cuando uno no tiene un buen fundamento, usted puede ser que los primeros días, los primeros meses, los primeros años le funcione, pero cuando vengan las situaciones difíciles y usted está lleno de la última serie de Netflix, a usted no le va a ir tan bien como aquel que ha sido edificado sobre la palabra. Amén. Eso solamente para mencionarle un poquito y que usted tenga el contexto de lo que estuvimos hablando esos 8 días. Pero quiero que usted entonces vaya conmigo a Romanos capítulo 12, versículo 2. En la versión Reina Valera dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero también en la Nueva Traducción Viviente me gusta y se la voy a leer. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Aquí es un poco más claro: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué en un versículo como Romanos capítulo 12, versículo 2 nos está diciendo que para que nosotros lleguemos a construir nuestra vida en Cristo, primero necesitamos tomar decisiones de estar dispuestos a no imitar, a no vivir como el mundo normalmente nos está diciendo que vivamos? ¿Entendiste eso? Se lo voy a desenrollar un poquito. Si usted quiere construir su vida en Cristo es un proceso. Usted todos los días que se levanta está construyendo en Cristo. Usted está construyendo su relación. Hace 8 días hablamos de esas cosas. Usted está construyendo su relación con su esposo, con su esposa. Esta semana tuvimos oportunidad de hablar con un par de parejas. Pastor, esa predicación del domingo me golpeó y a mí se me olvidó cómo era tratar a mi esposa, a mí se me olvidó darle un pico al levantarse. Todos los días tenemos que construir. La Biblia me dice a mí: no imiten las cosas de este mundo, no imiten las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios sea quien cambie sus costumbres, más bien dejen que sea Dios quien revele su palabra, porque entonces usted va a conocer la voluntad de Dios y usted va a poder construir y usted va a poder empezar conociendo la voluntad de Dios, que es buena, luego seguir dando el paso a esa que es agradable, hasta que su vida se convierta en una vida perfecta. Entonces les voy a explicar un poquito. Nosotros algún día predicamos sobre esto y yo quiero que usted me escuche aquí atentamente, porque estamos hablando de ensanchar, no hemos salido de ahí. Estamos diciendo: usted es un fuera de serie, pero usted es un fuera de serie donde usted necesita mantenerse recargado de las cosas, de la palabra, del sermón, de toda aquella buena dádiva que Dios tiene, para que usted pueda permanecer firme sobre la roca que es Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de la voluntad que es buena, estamos hablando de nuestros primeros pasos como hijos de Dios. Y yo no sé si usted es de aquellos que ha tenido que criar a un bebé. ¿Cómo se cría un bebé? El bebé, desde muy niño, usted tiene que darle alimento. Si usted no le da alimento al niño, ¿el niño qué hace? Llora, hace pataleta y todo lo que al niño se le ocurra para llamar la atención, para que entonces su mamá y su papá le den de comer. Amén. Los que han criado hijos saben que esto es tal cual. Esta es entonces el primer paso. Este sería como el primer nivel en el que todos nosotros en algún momento estuvimos cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Conocimos que la voluntad de Dios es buena. Él nos quiere alimentar, Él nos quiere dar, Él quiere suplir nuestras necesidades, Él quiere darnos todo aquello que nos sustenta, Él quiere darnos el alimento que nos sustenta. Pero ¿cuántos saben que nosotros no podemos quedarnos solamente conociendo la buena voluntad de Dios?
sino que la buena voluntad de Dios necesita irse desarrollando en nosotros en la revelación de esta palabra, de un crecimiento saludable, de un dar pasos saludables. Usted no puede quedarse toda la vida esperando a que su pastor esté orando cada vez que a usted le duela la muela. Tiene que llegar un momento donde la confianza que usted ha desarrollado en el Señor produce fe para que entonces usted pueda orar por sus situaciones. Cuando su hijo llega a cierta edad, usted dice, ya tengo que darle papillita, ya tengo que darle fruticas, ya tengo que darle algo que su estómago empiece también como a ponerse en otro nivel, ¿no es cierto? Y cuando usted empieza a darle cosas a su hijo que tal vez no son tan agradables, ¿cómo es el asunto? ¿Usted deja que su hijo le gane? Sí, pastor. ¿O no, pastor? Usted sabe que su hijo necesita ya no solamente la leche materna, que es tan buena, hasta mínimo 2 años, año y medio, 2 años, pero usted sabe que después de esa edad, su hijo necesita algo más, porque su cuerpo que está en crecimiento necesita de otros nutrientes, necesita de otras vitaminas, de otros elementos que van a formar sus huesos y que lo van a hacer saludable y que lo van a hacer fuerte. Gústele o no a su hijo, ¿sí o no? Y usted como papá entonces toma la decisión sobre su hijo de darle una buena alimentación y darle una alimentación balanceada. Gústele o no le guste a su hijo, usted lo hace. Así su hijo se le para en la cabeza, usted lo hace. Pues usted un día estuvo en la presencia del Señor siendo consentido y recibiendo solo lechecita porque usted necesitaba que el Señor le mostrara su amor, que el Señor le mostrara que había muerto por usted, que el Señor se revelara en su corazón. Pero llega un punto donde usted necesita ir al otro nivel y es pasar de lo bueno a lo que es agradable. A lo que aunque nos cueste, Dios está trabajando con nosotros. ¿Por qué el pastor le da tanta vara? ¿Por qué el pastor le da tanto palo a las redes? ¿Por qué el pastor le da tanto palo a Netflix? A todos esos canales que hoy en día usted paga. ¿Por qué? Porque nosotros nos debemos a buscar al Señor. Porque nosotros nos debemos a llenarnos constantemente, dice Efesios en el capítulo 5, el capítulo 4 necesitamos llenarnos constantemente del Espíritu de Dios. Usted es hijo de luz, usted se llena de luz. Para que cuando las tinieblas y para que cuando el enemigo quiera venir a destruir la vida de usted, la vida de sus hijos, sus finanzas, usted sabe lo que dice la palabra y usted puede pelear la buena batalla de la fe. Pero cuando nos hemos quedado en lo bueno nada más, cuando no hemos querido dar el siguiente paso, va a ser muy complicado, va a ser muy complicado poder descubrir que Dios tiene cosas mayores para mí. Siempre decimos, y cosas mayores vendrán. Usted y yo hemos visto las cosas mayores en nuestra vida, pero podemos vivir con la expectativa de que Dios todavía tiene muchísimo más de eso bueno. Aleluya. Entonces usted llega a un punto donde tiene que empezar a darle verduras a sus hijos. ¿Y qué problema que es muchas veces darle verduras a los hijos? Ay, no, yo no obligo a mi hijo a comer verduras porque a mí tampoco me gustan. A mí no me importa si yo tengo que comprarles los pañales hasta los 4 o 5 años. Ay, no, pero es que obligarlo a que haga chichi en la taza. Ay, no, yo llegué hasta los 5 años y yo a los 5 años fue que aprendí a ir al baño. ¿Sabes de qué te estoy hablando? Que nos volvemos hijos de Dios espiritualmente hablando, de aquellos que nos gusta vivir una vida sin disciplinas, nos gusta vivir una vida sin compromisos, nos gusta vivir una vida donde todo es un camino de rosas, donde todo es tan fácil, donde es tan bueno que los demás hagan por nosotros las cosas. Dios está interesado en que usted crezca.
Dios está interesado en que usted dé pasos de gigante. Dios está interesado en que usted se fortalezca. Dios está interesado en que usted vaya al nivel donde Dios está esperando que usted puede ir. La gracia de Dios es más que suficiente. ¿Sabías eso? Hay una serie, fue casi un mes donde estuve enseñando sobre la gracia a través de nuestro devocional de todos los días. Y les enseñamos lo que es la gracia y lo que no es la gracia. Y creo que eso nos debe de ayudar a nosotros justamente para entender que la gracia de Dios nos habilita a nosotros para convertirnos en los mejores hijos de Dios que habitan esta tierra. Pero no se queda uno solamente en que es buena, en que es agradable, sino que esa voluntad de Dios termina convirtiéndose en mi vida como una voluntad perfecta para mí. Y usted no me diga que es tan bueno cuando los hijos de uno llegan a un punto donde ya dicen mejor dicho, no me quiero perder ninguna clase de la escuela o del colegio donde yo estoy listo y ya aprendí a tender la cama y yo ya como saludablemente y yo tengo buenos hábitos y yo no solamente me la paso pegado al Xbox, sino que yo estoy dedicado a aprender otro idioma. Esto es un tip. Si sus hijos no vivieran pegados, o mejor, si el tiempo que sus hijos viven pegados frente a un computador o a un dispositivo electrónico jugando jueguitos de Xbox o de PlayStation o todas estas cosas, si ese tiempo usted lo invirtiera más bien en una aplicación para aprender otro idioma, su hijo en pocos meses hablaría otro idioma que le va a servir y que le va a ayudar a que cuando sea más grande tenga oportunidades que son muchísimo mejores. Ay, no, es que como yo soy zapatero, pues que mi hijo también sea zapatero. A mí me tocó así, pues que él también aprenda, que él sufra. ¿Usted piensa de esa manera? ¿No es cierto que no? ¿No es lo que usted quiere, que sus hijos sean mejores? ¿Usted ha escuchado una historia de un hombre llamado José en la Biblia? ¿Sí? ¿Sí la ha escuchado? ¿Quiere ir conmigo por favor a Génesis capítulo 37? Y resulta que me encuentro con la historia de José. Y entonces en el versículo 1 dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Entonces empieza a describir que José, siendo de una edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y los hijos de las mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Yo voy a tratar de resumir la historia, no se las voy a contar ni las voy a leer completa porque me voy a tomar demasiado tiempo, pero si usted quiere la puede leer. Cierre su Biblia, por favor. José era ¿cómo se dice? Usted fue usted, hermano, el que. Pero sí, José era el sapito, era el que iba y bombeaba a los hermanos. Papá, mire, esos sinvergüenzas estuvieron tomando, estuvieron siendo sinvergüenzas y mire, y no le cuidaron las ovejas. Y resulta que José era el consentido del papá. Ahora, déjeme recordarle una cosa. El mismo Jacob, a los 40 años, papá tuvo que decirle: mi hijo, le voy a conseguir esposa. Es que, mijito, yo creo que usted ya debería estar casado. Tienes que leer la Biblia, los capítulos anteriores nos muestran eso. Abraham tuvo que mandar a buscarle esposa a Isaac porque el hombre ya tenía 40 y tantos años y él feliz en la casa. Ahora le estoy mostrando la historia de José. José tenía 17 años y era el consentido del papá a los 17 años. Claro, eran otras épocas, se vivía un poco más, pero era el consentido. El papá le había hecho una túnica de colores que era como el uniforme, era como algo que lo marcaba a él. Y dice la Biblia que los hermanos, producto de todas estas cosas, le tenían rabia, le tenían enojo. No les caía bien. Ellos de verdad habían hecho cosas que pues se habían llenado su corazón de cosas malas. Resulta que Dios tenía un plan desde cuando llamó a Abraham de hacer una gran nación.
¿no es cierto? Y una gran nación no se construye de la noche a la mañana. Una gran nación se construye con tiempo. Una gran nación se tiene que poner fundamento. Usted y yo somos parte de una familia de Dios que ha venido siendo construida con el tiempo y que cada vez se está volviendo mucho más fuerte. Aquí te me refundiste un poquito. Tú haces parte de una iglesia que es el plan de Dios, que viene del corazón de Dios y que Dios ha estado perfeccionando a través de los años. Este año Dios está trabajando con nosotros para ensancharnos y llevarnos a otros niveles. El año pasado vivimos lo glorioso, lo sobrenatural. Este año seguimos en lo sobrenatural, pero necesitamos ensancharnos y entender que Dios tenía un propósito de que viviéramos lo que vivimos el año pasado. Y entonces este muchachito termina siendo llevado allá a una cisterna, le quitan la túnica, lo tiran en una cisterna. Una cisterna es un lugar donde se depositan los desechos, ¿ok? Y entonces está tirado allí porque en verdad lo que querían era matarlo, pero uno de sus hermanos dice, no lo vamos a matar, ¿cómo se les ocurre? Y entonces pasaron allí unos comerciantes y dicen, más bien vendámoslo. Y lo sacaron de la cisterna y se lo llevaron y lo vendieron. José empezó a conocer la voluntad de Dios, que es buena. No, tranquilo, espere, no se me adelante. Vamos por pasos. Hoy usted necesita entender que su vida cristiana no cambia, no crece, no se mejora porque usted tronó los dedos. Hoy usted necesita entender que usted está en un proceso, que usted es único, hace 8 días lo dijimos, que como usted no hay nadie, usted es un fuera de serie. A usted Dios lo hizo con unas características especiales y Dios lo quiere a usted de esa manera, como Dios lo hizo a usted, conforme el modelo de Jesús. Pero aquí José empezó a conocer la buena voluntad de Dios. El chino bendito había tenido unos sueños y él ni corto ni perezoso fue y se los contó a sus hermanos. Uy, yo me soñé que estábamos en el campo recogiendo un poco de espigas y ustedes y las espigas grandes se inclinaban ante mí, que era la espiga pequeña, y los hermanos empezaron, este sí es mucho fuera de que es bien sapo. Entonces ahora va, que nosotros nos vamos a inclinar delante de él, está pero loco. Y tuvo no solamente uno, sino que tuvo 2 sueños. Y entonces a un Jacob también, cuando le dice, y la luna y la luna y el sol también se inclinaban a mí. O sea que la interpretación era que el bendito chino iba a ser por encima de su papá y de su mamá. Ahora, estamos hablando de 17 años, donde tal vez uno cree que el mundo está a los pies de uno. Pero resulta que Dios empieza a enseñarle su buena voluntad, empieza a enseñarle cómo él tiene que seguir dependiendo, mantener una vida de dependencia de Dios, de que Dios es el que lo cuida, de que Dios es el que lo alimenta. Lo llevan estos mercaderes y se lo venden a Potifar, y allí con Potifar entonces como que dice, wow, la cosa como que estaba mucho mejor. Realmente Dios estaba trabajando y estaba construyendo al Salvador de una nación, pero empezó por cero. Empezó por un muchachito malcriado, porque muy seguramente era malcriado, consentido, muy seguramente también era al que más le daban de comer, la mejor presa del cordero se la daban a él. Todas estas buenas cosas que tienen los hijos consentidos. Y llegan hasta esta casa, y en esta casa pues parece que la cosa no estuvo tan mal, pero un día a la mujer de Potifar se le ocurre ponerse como una tentación delante de José, y José, que tenía temor de Dios, sale corriendo, es acusado como violador, como alguien que se quería aprovechar de la esposa de Potifar, y Potifar entonces lo manda a la cárcel. Dios le estaba ampliando la tienda. Fíjense que es que a veces nosotros pensamos que ampliar la tienda es algo como comprar un par de ladrillos y levantar allá Quienes han construido saben que uno compra los ladrillos, pero que con los ladrillos toca comprar cemento. Y quien compra los ladrillos y el cemento tiene que comprar también arena. Y tienen que comprar algunas herramientas, y tienen que contratar a alguien, y tienen que hacer planos, y tienen que hacer y una cantidad de cosas. Y una vez ya usted tiene la pared levantada, ¿y ahora qué hacemos? Nos toca ponerle un techo. Y entonces usted empieza a mirar, y todo esto es un proceso. Todo eso tiene que ver con que usted todos los días está aprendiendo.
Y entonces llega este muchacho allí a la cárcel y en la cárcel le pasa algo parecido. También entonces pareciera que no fue tan mala la situación, porque quien dirigía la cárcel vio en José a alguien con muchísimo potencial, como lo ve Dios a usted. Uno con muchísimo potencial, uno con el que Dios puede también traer salvación a miles de personas en este mundo. Uno sobre el cual Dios puede trabajar para bendecirlo de tal manera que se convierta en el mejor de los predicadores de su época, que se convierta en el mejor padre de familia, que se convierta en la mejor madre de familia, que se convierta en el mejor hijo de Dios, en el mejor estudiante, en personas brillantes que tienen mucho que aportar, no solamente a su iglesia, a su familia, pero también a esta sociedad que se está yendo por el sifón de la cocina. Ya les dije al principio cómo está este mundo. Entonces el copero del rey, que era el brazo derecho del rey, lo habían encarcelado, y el panadero también lo han encarcelado. Y los dos tienen un sueño, y los dos entonces le cuentan a José. Y José, inspirado por el Espíritu Santo, ya estaba en esa etapa no solamente de la buena voluntad, sino la voluntad de Dios que se vuelve agradable, donde yo ya he crecido un poquito, donde ya me como las verduras, donde ya tiendo la cama, donde ya leo el devocional cada mañana. Ah, pastor, vea, usted no da puntadas sin dedal, ¿no es cierto? Usted tiene que, como sea, meternos ahí la piedrita en medio de los ojos. No, los amamos y queremos lo mejor para ustedes. Queremos que usted esté fuerte. Y mi amigo pastor dice: fuerte, sano y enamorado del Señor. Amén. Aleluya. Y entonces allí le cuentan los sueños y le dice: mire, Dios me revela que esto es así. A usted le van a quitar la cabeza y usted va a ser restaurado en su puesto. Y al otro día los manda a llamar el faraón. Es una historia bien interesante. Y ahorita se me olvidó cuál fue el que le quitaron la cabeza. Ah, al panadero, creo que fue el que le quitaron la cabeza. Y le quitaron la cabeza y al otro lo restauraron. Pasaron años. Porque usted cree que levantar una empresa eso es solamente tronar los dedos. No. Porque usted que construir un edificio, que construir una casa, porque usted cree que construir un matrimonio, que construir hijos, eso solamente a punta de coscorrones. No. Construir una relación donde todos los días se levanta dándole un pico a su esposa, eso no es de la noche a la mañana, eso es algo que usted trabaja constantemente. Pueden pasar los años de matrimonio. Usted puede tener 10, 15, 25, 40. Usted debería de ser esa misma persona con la que se casó su esposo o su esposa el día que los declararon marido y mujer. Pero en la versión mejorada después de 40 años. Pero con esos principios, con esas verdades, con ese deseo de levantarnos cada mañana y conquistar al mundo. Y pasaron los años y al copero se le olvidó. Pero un día Faraón tuvo unos sueños. Dios no trabaja por temporadas cortas. El llamado suyo no tiene fecha de expiración. Lo que Dios le llamó a hacer a usted no era solamente para unos años. Lo que Dios le llamó a hacer a usted, lo llamó a hacer para una eternidad. Tanto es lo que Dios ha depositado en usted que usted no se lo alcanza a gastar en esta vida, sino que usted necesita la eternidad para poder gastarse todo lo que Dios ha invertido en usted. Y José entonces allí tal vez en sus pensamientos, pero estos benditos me dijeron que me iban a ayudar, este copero, y pasaron los años, pero llegó el día en que José, después de haber pasado por una serie de circunstancias, por una serie de situaciones, aprendió que la voluntad de Dios no solo es buena, no solo es agradable, sino que estaba al punto de llegar a ese nivel donde la voluntad de Dios se revela perfectamente a mi corazón, donde yo entiendo que he sido entrenado, preparado para cumplir con una gran labor en esta tierra.
Porque cuando llegó allá donde el faraón, y faraón le dijo: todos mis adivinos de mi reino, era el imperio del momento. No tenían, no adolecían de nada, tenían todo, eran los dueños de toda la tierra. En esa época era el imperio más grande que existía, era el que gobernaba el mundo conocido. Y entonces tiene unos sueños, y los sueños eran las vacas gordas que subían de allá de la orilla del río, y después venían unas flacas y allí todas secas, que se le dan solo los huesos, eran huesos forrados con el cuero nada más, y cómo estas vacas se los comían, y entonces a las gordas, y luego las espigas de trigo, y cómo eran grandes, y luego las otras también, unas espigas todas secas y vueltas una nada, y él le interpreta el sueño. Y le dice: entonces, ¿qué haré? Le dice Faraón, le dice a José, le dice: pues lo que tienes que hacer es que van a haber 7 años de abundancia, 7 años donde va a haber mucha hambre, y lo que tienes que hacer es nombrar a uno que se convierta en el administrador, para que guarde, para que atesore en la casa del faraón, y entonces los siguientes 7 años ya no haya hambre. Y entonces dice: ¿a quién más pondré? Aleluya. ¿A quién más pondré que la gracia de Dios está reposado y hoy se ha manifestado que Dios está contigo? Pues tú serás quien está a la derecha mía como mi segundo después de mí. No habrá otro, dice la Biblia. Esto me emociona, ¿saben? Porque esto sucedió en el Antiguo Testamento, donde el Espíritu de Dios no reposaba dentro de ellos, sino que estaba sobre ellos. Pero usted y yo hoy somos llenos del Espíritu Santo de Dios. Hoy nosotros conocemos la palabra. Hoy nosotros podemos caminar no solo en la voluntad de Dios buena, no solo en la voluntad de Dios que es agradable, pero hoy nosotros podemos superar, crecer, ensancharnos, recargarnos, para que la voluntad de Dios perfecta sea revelada en mi corazón. Para que entonces yo no esté peleando con el mundo, ni peleando con mi esposo, porque su enemigo no es su esposo, su enemigo no son sus hijos, su enemigo no son sus vecinos. Su enemigo es que el que fue derrotado en la cruz del Calvario y puesto bajo sus pies por la obra de Jesús, aleluya, fue avergonzado. Por eso cuando el diablo venga para decirle que usted es un pobre miserable, dígale: más miserable es usted, diablo, que fue exhibido públicamente. Le recuerdo que lo único que usted tiene derecho es a estar bajo mis pies, no tiene derecho a nada más. José fue entrenado, José fue preparado para convertirse en alguien que sería tan grande, nadie más sino Faraón por encima de él. Pero la historia no puede terminar sin una historia, sin un final feliz. El hambre se extendió por toda la tierra, incluido Jacob, sus esposas y sus hijos, que ya eran bastantes. Y habían pasado por una cantidad de situaciones y de, incesto, una cantidad de cosas que hoy no queremos hablar. Pero aparecen los hermanos allá para comprar trigo. Mi padre nos ha enviado. Ya, ustedes no son infiltrados, ustedes no son espías, porque con esto uno no sabe. Y empieza a probarles el corazón a sus hermanos. Sus hermanos ya habían pasado por muchos años de aflicción, de ver a su padre que había estado a punto de morir por el dolor que le produjo la pérdida de su hijo consentido. Tal vez sus hermanos nunca entendieron estas cosas, nunca pensaron en el dolor que le iban a producir a su papá. Pero la historia nos termina contando que finalmente hay una serie de tretas, digamos, de parte de José, hasta que finalmente, cuando él se revela, cuando él ya no puede aguantar más, cuando él rompe en llanto, los hermanos le dicen: nosotros fuimos unos desgraciados, nosotros lo veíamos a usted como el sapo de la familia, nosotros no entendíamos sus sueños. Y entonces el mismo José se para y le dice: pero fue Dios quien hizo todo esto, porque Él quería salvar a su nación, la nación que Él un día había llamado a formar a través de Abraham. Mire, no hay nada que le pase, que usted esté pasando, que no esté dentro de un plan perfecto de Dios, así a usted le parezca tan terrible que lo hayan botado de ese trabajo,
que esa puerta se cerró. Si se cerró una puerta, Dios le va a abrir muchísimas puertas con mejores oportunidades, hermano. Pero usted necesita tener la actitud correcta. Deje de vivir en la buena voluntad, crezca. Deje de vivir en la voluntad agradable, crezca, madure, conviértase en uno que está dispuesto a vivir en esa voluntad perfecta. Yo no peleo con las verduras. Yo no peleo con tender la cama. Me encanta tender la cama. Me encanta tener mi casa al día, arreglada, aleluya. Me encanta levantarme todos los días y ver a mi esposa y darle su pico y decirle: ten un buen día. Me encanta bendecir a mis hijos y no pelear por ellos, con ellos, porque hicieron o no hicieron la tarea. Hay que seguir trabajando en ellos. Me encanta leer la palabra cada mañana. Me encanta nutrirme de la palabra. Me encanta ir a un nivel mayor en la palabra. Me encanta ir a un nivel mayor en la oración. Aleluya. Me encanta exponerme todos los días. Soy feliz exponiéndome todos los días en la presencia de Dios, para que Dios ministre mi vida, para que Dios me muestre qué es lo siguiente que tengo que hacer, aleluya. Y tantas veces hemos dicho que el ministerio de Jesús fue un ministerio exitoso porque estuvo dispuesto a ir a la presencia de Dios, escuchar el corazón de su Padre. Cada vez que te frustras con algunas de las decisiones equivocadas que has tomado, revísate. Me encantó, escúchese la predicación del viernes de la pastora Fay. Tenemos que volver a lo que Dios ya nos ha dicho. Vuelve a la palabra. Me encantó esa descripción. Cuando las mujeres fueron a buscar a Jesús a la tumba, el que estaba ahí le dice, y luego se les olvidó que él les dijo. Y es como que reaccionaron. Oiga, ¿verdad? Él nos dijo. ¿Nosotros qué hacemos aquí buscando a un muerto? Si él dijo que al tercer día iba a resucitar. ¿Cuántas cosas Dios les ha dicho? ¿Cuántas cosas Dios les ha hablado y usted ha olvidado o ha ignorado eso que vuelve a la palabra? Pero así como nos encontramos con personas que no han podido desarrollar esa disciplina de tomar. Estoy poniendo el devocional como un ejemplo. No estoy diciendo que el devocional es Dios, no. El devocional es una herramienta, pero estoy poniendo hoy como ejemplo. Pero nos encontramos con personas que nos dejan saber qué bendición es ese devocional en la mañana. Qué bueno es levantarme y escuchar algo que viene como un pan delicioso recién horneado que viene del cielo. Bendice mi vida. Aleluya. A veces queremos lo grandioso, lo maravilloso. Uy, wow, camioneta. Tremendo. Pregúntele a ver cuánto tiempo le costó. ¿Ok? Y pregúntele a cuántas cosas le tocó morirse también. Amén. ¿Usted cuál quiere? ¿La buena? Diga, tranquilo, ahora sí. Pero también quiere la agradable. Pero usted está listo para montarse en la que es perfecta, ¿no es cierto? Si eso es así, yo quiero que usted se ponga de pie. Tiempo de transformación, donde Dios mostrará su propósito.